Yeah. Es que vamos a analizar a lo largo de estas semanas las plantillas de los equipos aragoneses de la segunda RFF. Empezamos por la del Club Deportivo Ebro, que es el equipo que más temporadas lleva en Segunda División B o en la nueva RFF segunda. Y vamos a empezar viendo un poco las salidas que ha habido en la plantilla del conjunto arlequinado. Vemos que Uros Matic ha dejado el conjunto del barrio de Almozara, Manel Rollo, que va ya también bastantes temporadas, el canterano Nacho Uche, Dani Palomares, Rafa Parejo, Carlos de Lerma, Carri, Igón, Jairo Morillas. Ha habido bastantes salidas en el conjunto arlequinado, pero también ha habido muy buenas incorporaciones. Como podemos ver, Rubén Cebollada, portero que viene de las categorías inferiores del conjunto arlequinado, Nahuel Omiliani, un lateral izquierdo muy bueno y con carácter ofensivo también. Luego tenemos a Josep Placeres, central canario del Yeclano, Álvaro Meseguer, aragonés con pasado en las categorías inferiores del Real Zaragoza y viene el Tudelano, muy buen central para la categoría. También tenemos a Jorge Adán Guti, que viene del Brea, también ha estado en las categorías inferiores del Real Zaragoza y es un central de futuro. Luego también vemos cómo se ha reforzado con dos laterales derechos y en el centro del campo, así podemos destacar el fichaje de Iñaki Santiago, proveniente del Tarazona. También tenemos a Noel Carbonell, que también es un centrocampista muy bueno. Luego también en la banda derecha también podemos recalcar a Javi Valdés, proveniente del Club Deportivo Cuarte, que ha hecho un temporadón y que va a ser una temporada exigente y en la cual habrá que estar atentos a ver qué tal le va en la nueva segunda RFF. Y así quedaría la plantilla del conjunto arlequinado que va a dirigir Raúl Jardiel, el entrenador que ha logrado el ascenso con el Club Deportivo Ebro y que a día de hoy la verdad me parece muy bien compensada para el conjunto arlequinado. Tenemos a Loscos y a Rubén Cebollada en la portería. A priori el portero titular será Loscos. Luego faltaría un lateral izquierdo. A día de hoy tenemos a Nahuel Omiliani y de momento, mientras estamos haciendo el vídeo, no ha habido ninguna incorporación. Centrales en principio tenemos a Álvaro Meseguer, a Ioce y a Jorge Adán Guti, y yo creo que en teoría serían Meseguer y Ayoce. En el lateral derecho tenemos a Oyer y a Raúl. Yo creo que a priori sería Oyer el titular. En el centro del campo tenemos a Abel Suárez, Iñaki Santiago, Guillermo Alonso y Noel Carbonell. Yo creo que a priori serían Iñaki Santiago y Noel Carbonell. Mientras tanto, en la media punta tenemos a Miguel Díaz y a Nando Quesada. A priori el titular sería Nando Quesada. Bandas, pues de momento tenemos tanto a Javi Valdés, que puede jugar en banda derecha y en banda izquierda, Jorge Pérez lo mismo, habría que reforzarse o por lo menos fichar un interior más o extremo que pueda jugar en ambas bandas. Y luego en la delantera encontramos a Eder Díez y Alex Altuve. Yo creo que a priori será el titular Alex, ha hecho una muy buena pretemporada y la verdad que se queda un muy buen 11, faltando un par de posiciones en las cuales yo creo que le haría falta reforzarse al conjunto arlequinado para no pasar tantos apuros o tirar del filial del Club Deportivo Robres, que tampoco tiene mala plantilla a día de hoy. Y ya lo que yo creo va a ser la predicción, me la voy a jugar. Yo creo que este Club Deportivo Ebro ya está muy bien asentado en esta nueva categoría y tiene que pelear por subir a la tercera categoría del fútbol español ahora mismo, que va a ser la primera RFF. Yo creo que ese es el objetivo. El conjunto arlequinado tiene que estar por lo menos peleando por esos playoffs de ascenso, ya que yo creo que la primera plaza va a ser para el Numancia, y luego en esa lucha por los playoffs o para meterse en los playoffs, que es del segundo al quinto, veo a un grupo en el que puede estar el conjunto arlequinado. Está el filial del Español, el Badalona, el Lleida, yo creo que también por nombre tiene que estar ahí, el conjunto del barrio de Almozara, y luego veremos a ver quién más se puede meter en esa pelea, pero a día de hoy esos son mis favoritos junto al Numancia, que yo creo que es el que va a estar peleando por ese liderato. Espero que os haya gustado el vídeo, futboleros, dar like, suscribiros
dejar en comentarios cómo veis a este Club Deportivo Oro, qué creéis que va a hacer en esta temporada y cómo va a acabar la temporada el equipo que dirige Raúl Jardier. Os leo en comentarios. Nos vemos en otro vídeo. Adiós, futboleros.